Señor. Mateo 24:44 dice la palabra del Señor de esta manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Pueden sentarse, hermanos. Hemos leído un versículo de la palabra del Señor, pues tenemos en esta noche, hermanos, tenemos este tiempo para poder analizar y qué es lo que el Señor, hermanos, nos quiere decir a cada uno de nosotros, preparándonos para el encuentro con Cristo. Todos, hermanos, tenemos algo por qué prepararnos. Desde niños pensamos y nos imaginamos qué vamos a hacer en un futuro. Cuando venimos a Cristo, también tomamos este análisis y decimos nosotros: yo quiero ser como fulano, como mengano, quiero ser de esta manera, quiero aprender. Quiero ser un ilustre en la palabra del Señor. Quiero ser un buen creyente. Quiero servir en este ministerio. Hay hermanos que les gustan los ministerios, el ministerio del transporte, algo otro, el ministerio de Ujier, ministerio de la música. Muchos ministerios en los cuales queremos prepararnos y somos niños aún dentro del Evangelio. Pero, amados hermanos, en esta preparación, hermanos, con Cristo, para el encuentro con Cristo, ya es para personas que se están madurando en Cristo Jesús, que están alcanzando una madurez espiritual. Porque en medio de un mundo cambiante, lleno de tibieza espiritual, la iglesia de Cristo, hermanos, como que está quedando un poco débil, tratando de levantar el vuelo, la iglesia de Cristo. Tenemos muchos recuerdos de la iglesia del antaño, y quizás no le hablaría de la iglesia del 2000 hacia atrás, sino hablar de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva es el ejemplo a seguir para cada uno de nosotros, ya que la Biblia dice que ellos todos los días estaban en el templo y en las casas, alabando a Dios y compartiendo el pan. Ellos adoraban a Dios y en cierta oportunidad dice que se reunieron a pedirle al Señor que les diera palabra para poder expresarse ante las comunidades y poder llevar el evangelio. Y dice que tanto fue aquella oración que hicieron que al final el lugar donde ellos estaban tembló. Y ese poder, hermanos, que habían adquirido la iglesia primitiva, todavía no se ha extinguido. Ese poder está ahí. Posiblemente esté dormido en algunos de los creyentes y todavía no ha descubierto ese don o ese talento dentro de sí. El poder, ese poder que dice la Escritura, porque esto ya fue en el Nuevo Testamento, no fue en el Antiguo. Pues lo del antiguo quedó para los antepasados, pero en el Nuevo Testamento relata que Pedro, él caminaba por el lugar para donde iba y la gente sacaba a los enfermos y todos los que tenían problemas, y al pasar solamente a la sombra de Pedro, ellos eran sanados. Esto, hermanos, como que la iglesia se ha debilitado. Y la apostasía, hermanos, ha llegado a su apogeo. La ciencia ha avanzado, las guerras, las muertes, la paciencia ha abandonado el planeta y todo parece caótico, sin solución. Pero en medio de todo esto, hermanos, hay un remanente cristiano que está preparándose cada día como aquellas 10 vírgenes
que llenaron sus lámparas de aceite. Está cada día preparándose para el encuentro con Cristo. Tenemos en primer lugar, amados hermanos, la preparación para nosotros los creyentes. La iglesia debe de estarse preparando constantemente. En toda oportunidad que aprovecha la iglesia, debe de prepararse constantemente. El apóstol Pablo daba instrucciones a las iglesias y les dijo: quiero que los hombres levanten sus manos limpias y oren en todo lugar. En todo lugar que oren los hombres. Aquí están mezcladas las hembras también, para que oremos, hermanos, en todo lugar, pidiendo la misericordia de Dios para este mundo que se está hundiendo cada día más, porque cree no necesitar de Dios en medio de su tecnología, de su ciencia avanzada, y quieren llegar a muchos lugares más en el universo. Pero, amados hermanos, aunque el mundo está en su dificultad por querer tener muchas cosas y creer, hermanos, alargar aún la vida, poder hacer tantas cosas que le puedan ayudar, hay siempre esa voz de alerta que está diciendo: prepárate para el encuentro con Cristo Jesús. Amados hermanos, esta preparación constante de la iglesia debe de estar, porque Él vendrá y no tardará. Si la iglesia olvida estas partes, como el texto leído que le dijo el Señor: por tanto vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ahí, unos versículos antes, menciona a los antidiluvianos, aquellas personas que estaban, dice, casándose y dando en casamiento. Estaban felices, disfrutaban de todo lo que había en esa época, pero estaba el pregón de aquel hombre que venía un diluvio para la tierra. Pero la gente no entendió, y así llegó al final hasta que vino el diluvio y los arrastró a todos. Amados hermanos, la iglesia debe tener una preparación constante todos los días, porque Él vendrá y no tardará. La iglesia debe de estar desechando todo lo que estorba, amados hermanos, para poder viajar a ese lugar. El Señor dice en su palabra que Él es amor. Él es amor. Pero hay una cierta lista de cosas que debemos nosotros de cumplir, hermanos, ya dentro del Evangelio, para poder entrar a ese lugar. Porque dice la Escritura que en ese lugar no entrará cosa inmunda. A ese lugar no va a entrar cosa inmunda. Todo aquel, hermano, que no está preparado para entrar al reino, todavía estamos a tiempo de podernos preparar, desechando esas cosas que nos estorban, para ser una nueva criatura en Cristo. Para ser una nueva criatura en Cristo debemos de desechar esas cosas que están estorbando ahí. Usted sabe, su conciencia, su corazón, mi corazón me dice lo que yo estoy haciendo mal. Y entonces, si yo no hago caso a mi corazón, como decía en un mensaje anterior, mayor es Dios. Si no hago caso a mi corazón, y Dios es mayor, que está diciendo: prepárate para el encuentro. Amados hermanos, el mundo entero está demostrando con todo lo que ocurre a gritos que el Señor vendrá pronto. Y tal vez nosotros seamos la generación del rapto. Tal vez logremos nosotros llegar y no morir. Tal vez pueda ser, porque como no se sabe el día ni la hora. Pero, amados hermanos, debe de haber una preparación constante. Jesús vendrá a la hora menos pensada.
no descuidemos el área espiritual. No la descuidemos. Si descuidamos el área espiritual y le damos más al área material, puede ser que haya un descuido. Hubo una mujer, y esta mujer era la mujer de Lot. Esta mujer amaba las cosas que tenía materiales. Y ella, al oír los estruendos del fuego y el azufre, ella miró hacia atrás y había una orden: no miren hacia atrás. No miren a lo que queda atrás, porque lo que queda atrás estorba. Eso que ya se quedó, ese pecado, esa desobediencia, esas iniquidades, esas rebeliones quedaron atrás. Ahora lo que queda es limpiar el camino para con Dios, para prepararnos para el encuentro con Él. Amados hermanos, no descuidemos lo espiritual, porque si el Señor, hermanos, le dijo a ellos estas cosas, es porque Él vendrá y no tardará. Tenemos, hermanos, en Lucas, capítulo 19 y versículo 13. Lucas, capítulo 19 y versículo 13. No debemos descuidar, hermanos, lo que Dios ha confiado en nuestras manos. El trabajo de mayordomo, de mayordomía, no debemos de descuidarlos. El Señor ha puesto en nuestras manos aún nuestra propia vida, tanto nuestra vida material como nuestra vida espiritual. Aparte de eso, ha puesto, a algunos les ha prestado familia, a otros les ha prestado un cónyuge, a otros les ha prestado cosas materiales, pero entre todas esas cosas, lo que debe de guardar más es el corazón. Como dijo aquel hombre, entre todas las cosas guardadas, cuida tu corazón. Pero tenemos acá, hermanos, el versículo 13 dice de esta manera: y llamando a 10 siervos suyos, les dio, llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas, y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Eso le dijo el Señor, negociad. El Señor ha dejado un trabajo: negociad entre tanto que vengo, id por todo el mundo a predicar este evangelio. Aquel que creyere, fuere bautizado, este será salvo. Negociar, hermano, no es que usted va a ir a pelear, porque alguien que discute no puede hacer un negocio. Un negocio se hace lo más paciente posible para poder hacer discípulos a las naciones. Dice la palabra del Señor que les dejó 10 minas y les dijo a ellos: negociad entre tanto. Oiga bien, negociad entre tanto que vengo. Resulta que este hombre se fue y allá en el lugar donde iban no lo quisieron. No lo quisieron donde él iba y lo despreciaron y él se regresó. Pero en ese momento, en ese lapso de tiempo, aquellas 3 personas habían hecho mucho. El que uno había producido 10, el otro había producido 5, solamente uno estaba ahí tranquilamente y lo había enterrado en un pañuelo. Había enterrado ese talento, había enterrado ese dinero que le habían dado para negociar. Amados hermanos, es importante la mayordomía que el Señor ha entregado. Hay que saber ministrar nuestra vida. Es muy importante ministrar nuestra vida. Nadie más va a dar cuenta de nuestra vida que usted y yo propio delante de Él. Porque delante del Señor un día estaremos ante el tribunal de Cristo. Y ahí saldrán las cosas. Ahí saldrán esas cosas que usted una vez dijo: esto no es malo, o esto quizás es bueno y era malo, por no saber analizar.
Es bueno saber administrar nuestra vida para que las cosas que ocurran vayan quedando limpio atrás. Usted y yo no podemos regresar ayer ni regresar al año pasado y poder limpiar lo que tal vez ensuciamos. O poder hacer algo bueno porque no lo hicimos. Si a usted se le quedó así un ejemplo sencillo, se le quedó un culto que no vino, ya no lo puede reponer. Pero es necesario a veces quedarse por algunas situaciones, pero no se puede reponer las cosas que ya quedaron en el pasado, quedan escritas con letras bien oscuras y ya no se puede remediar. Por eso es necesario, hermano, que tanto nosotros podamos ministrar nuestra boca, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo y toda nuestra vida. Por tanto, dice el apóstol Pablo, no presentéis vuestros miembros al pecado. No hay que presentarlos, porque, hermano mío, tendremos graves consecuencias. La mayordomía es importante. Ministrar nuestra vida, trabajar en la viña del Señor. Jesús, hermano, nos ama a nosotros. Él ama a nuestra familia también. Debemos nosotros trabajar anhelantes por eso. Él confía en nosotros. Jesús confía en nosotros. ¿Qué ha confiado en usted? ¿Qué ha confiado en mí el Señor? Hay talentos, hay dones que el Señor ha confiado. ¿Qué estamos haciendo por ellos? ¿Los estamos ministrando bien? ¿O estamos ministrando para que estos dones produzcan en lo material o produzcan más en lo espiritual? El Señor sabe cómo estamos ministrando o lo hemos enterrado y nos hemos disgustado y enterramos el talento y no lo trabajamos porque sabemos que nuestro Señor es severo y nos va a reclamar, y por eso mejor le entregamos completamente lo que nos dio. No, hermanos, debemos trabajar lo que el Señor dio entre tanto que Él viene. Él dijo un poquito y no me veréis, y luego un poquito y me veréis. El Señor viene, hermano, vendrá por nosotros, y eso téngalo por seguro, pues por eso ha aceptado a Cristo usted y yo. Gloria al Señor. Ministrar nuestra vida es muy importante, porque Él ha confiado en nosotros. No defraudemos a Jesús. Administremos bien para Él, hermano, para que el Señor, hermano, pueda decirnos aquel día: bien, buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Aquel hombre no hizo mucho, pero lo puso sobre 10 ciudades. El otro lo puso sobre 5. Pero aquel que no hizo mucho y dijo: voy a cuidar este dinero, por lo menos no era ladrón. No se robó aquel dinero, sino que se lo entregó. Pero ni por eso el Señor le dijo que lo castigaría duramente. Y aquellos, sus enemigos, también fueron castigados duramente. Amados hermanos, aprendamos la mayordomía dentro del Evangelio, preparándonos para el encuentro con Cristo el Señor. Amados hermanos, debemos esperar pacientemente. En 1 Corintios 1:7 tenemos un versículo. Dice la palabra del Señor: de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Que nada os falte en ningún don. Dones completos. No hay dones a medias. No hay habilidades a medias. Usted, cuando se le confía algo, cuando se me confía algo, tenemos que hacerlo hasta el final. Tenemos que seguir hasta el final. Amados hermanos, que nada os falte, ningún don, en ningún don, sino que todos preparándonos para el regreso del Señor,
Jesucristo, amados hermanos, esperando esa venida del Señor. Debemos buscar los dones, debemos trabajarlos con empeño, debemos capacitarnos, hermanos, cada día, trabajando en la obra del Señor, esperando pacientemente, sin mirar atrás. Debemos de luchar, hermanos, debemos de seguir adelante, porque el trato que hemos hecho cuando venimos a Cristo, no recibimos a ningún hombre, a nadie más que solamente al Señor Jesucristo lo recibimos en nuestro corazón. Y como obediencia nos ponemos debajo del mandato de nuestro pastor, porque así está escrito: obedeced a vuestros pastores. Amados hermanos, y de esta manera nosotros tenemos que marchar hacia adelante, luchando por las buenas cosas que el Señor tiene preparadas para nosotros. Debemos nosotros, hermanos, también luchar por una vida irreprensible delante del Señor. Y esto tenemos en la carta de Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses. Gloria al Señor. Primera Tesalonicenses 5:23. Vamos a leer lo que dice ahí. 5:23 dice de esta manera, dice la palabra del Señor: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, cuando se trata de preparación, es que nos vamos a ir preparando cada día. Cuando usted se va a venir para el culto, usted primeramente, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando vamos a venir al culto? Bueno, estamos gozosos y queremos venir al culto, pero primero es irnos a dar un baño, porque no podemos ponernos la ropa encima sin estar, ¿verdad?, limpios. Tenemos que darnos un baño y luego empezamos a prepararnos y a ponernos bien listos a venir con lo mejor a la casa del Señor. Cuando nos estamos preparando, hermanos, para irnos con Cristo, después de habernos vestido todo, dice el apóstol Pablo, y por último, como el vínculo perfecto, revestidos. El revestimiento, ya cuando está bien vestidito, se reviste de amor. El revestimiento se llama amor. Así se llama el revestimiento. Yo me lo imagino una gran vestimenta y luego el abrigo. Un abrigo, una gran capa que lo cubre. El revestimiento. Amados hermanos, preparándonos, porque cuando Cristo venga, como dijo Él en su palabra, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Porque ese día, hermanos, va a llegar. Una vida irreprensible. Debemos dejar que Dios, hermanos, nos perfeccione, que Él moldee nuestro carácter. Es necesario, hermanos, prepararnos, santificarnos para el encuentro con Jesús. Nuestra vida personal le pertenece a ese Dios todopoderoso. Amados hermanos, ya un poco rápido voy a leer otro versículo de la palabra del Señor. Gloria al Señor. Vamos a leer de una sola vez el último versículo que tengo acá. Vamos a omitir unos acá. En Primera de Juan, en el capítulo 2 y versículo 28. Permanecer constantemente. 2:28. Oiga lo que dice. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que
en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Esto, hermanos, es una palabra que escribió el apóstol Juan, pero también queriendo que la iglesia del Señor esté lista y preparada para ese día. Y le dice: hijitos, permaneced en Él. Lo que nosotros debemos de hacer, hermanos, es todos los días permanecer en Jesús. No interesa el momento en que el enemigo le ponga alguna tentación. Puede ponerle tentación de enojo, de ira, de pleito, de rencor. Puede ponerle tentaciones carnales o deseos de los ojos. Puede ponerle tantas cosas el enemigo, pero usted debe de permanecer en Él, en Jesús, puestos sus ojos en Jesús. Cuando ponemos los ojos en Jesús, amados hermanos, no miramos a nada más, sino que solamente a Cristo. Puede ser, hermano, que por allá estén diciendo quizás que usted no sirve, que usted no está haciendo bien, que usted está mal. Pero, hermanos, como dijimos aquel día, van a ser revelados esos secretos. Gloria al Señor. Amados hermanos, dice: hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza. Y qué bonito, hermanos. Mire, cuando hay alguna catástrofe, un terremoto, nadie es avisado. Nadie es avisado. La gente posiblemente duerme. Recuerdo aquella tragedia que ocurrió en el 2001, donde se desbordó aquel cerro y cubrió aquellas colonias de las colinas. La gente dormía tranquilamente y ahí quedaron. Posiblemente, hermanos, nosotros no hayamos pasado un momento así, pero sí ha llegado la aflicción. Y cuando llega la aflicción es por demás. El temblor ocurre, sacude todo, pero después de eso nosotros empezamos a prepararnos. Y no es después, debe de ser antes. Porque después del arrebatamiento posiblemente habrá un gran terremoto, pero va a ser después. En un abrir y cerrar de ojos, todo cambiará en este mundo. La iglesia de Cristo se va. El mundo se inventa cosas diciendo que se lo llevaron los ovnis, se lo llevaron los extraterrestres, pero lo importante es que usted y yo vamos a estar en las bodas con el Cordero. Eso es lo más importante. Porque, amados hermanos, en esta vida puede hacer que usted salga de su hogar, que haya discutido con su cónyuge, con su familia, y cuando regrese, va por el camino, usted dice: yo voy a regresar, y cuando regrese les voy a pedir disculpas. No va a haber oportunidad. Dos estarán en el campo, uno levantado y el otro dejado. Dos en un molino, uno levantado y el otro dejado. Dos estarán durmiendo, uno levantado y el otro dejado. ¿Por qué? Porque la preparación no ha sido constante para alguno de ellos. Es necesario, hermanos, porque nuestra vida personal es muy importante prepararla para con Cristo Jesús, para no salir en ese día avergonzados delante del Señor y diga el Señor: no, si no te conozco, nunca te vi, le va a decir el Señor. Pero si yo cantaba, Señor, yo predicaba, Señor, yo todos los días estaba ahí sentado en una butaca del tabernáculo Emanuel. Ay, disculpe que le ponga estos ejemplos, pero para hacer como dice en el video, todos los días estaba ahí, Señor, pero yo nunca te vi una disponibilidad
para servirme. Siempre fuiste por un compromiso. Porque ¿qué iba a decir si no te veía mi siervo, el pastor que tenía en ese lugar? ¿Qué ibas a decir cuando te llamara? ¿Por qué no vino? Voy a ir porque no digan, porque esto del transporte no me dejan tranquilo. Amados hermanos, preparación constante. No interesa en qué se va a venir, véngase. Yo muchas veces, hermano, no he tenido disponible el vehículo y pues yo he agarrado viaje a pie, porque antes así nos congregábamos e íbamos más lejos a caminar. Con que salgo a caminar así normalmente y no voy a caminar para la casa del Señor. Es necesario, hermano, prepararnos y cada vez que recibamos la palabra del Señor, atesorémosla para que en aquel día podamos viajar con Cristo Jesús. Gloria al Señor. Vamos a llegar hasta aquí, hermanos.